Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal Mide y Vencerás, donde todos vuestros sueños pueden cumplirse si es que pueden ser medidos. Día 58 para el fin del mundo. Y hoy os traemos un vídeo sobre las opciones de identidad para los informes de GA4. Vais a aprender desde dónde configurarlo, qué son, cómo podéis utilizarlo y cómo no debéis hacerlo. Adelante con el vídeo. Una de las funcionalidades que debemos conocer y configurar es la relativa a la identidad de los informes. Lo vais a encontrar aquí a nivel de propiedad web. Si hacemos clic encontraremos varias opciones. Por defecto vamos a encontrar la opción Blended o mezclado activada. Pero veremos que también existe una opción observada e incluso si activamos el Show All, mostrar más, vamos a ver una tercera opción. Es importante, muy importante, que entendáis qué es esto y qué va a determinar. En concreto, vamos a definir la forma en la cual Google Analytics 4 va a poder identificar a los usuarios entre dispositivos. Esto es muy importante. De hecho, es una de las grandes promesas con las cuales comenzó GA4, en la cual nos anunciaba que íbamos a poder medir el journey de los usuarios que utilizaran diferentes dispositivos de manera unificada. Y además nos prometía también que íbamos a poder medir a los usuarios sin cookies. Pues bien, todo esto se puede configurar más o menos desde aquí. Por lo tanto, es imposible que entendáis cada una de estas opciones, qué significa y qué consecuencias va a tener en vuestros informes. La opción Blended, mezclada, que tenéis aquí, es la opción por defecto. Es la opción que Analytics va a intentar utilizar para identificar a vuestros usuarios entre dispositivos, la más potente y la que más opciones utiliza. Tenéis que entender que un usuario, cuando va a hacer una compra, cuando hace una transacción, no solamente va a utilizar un dispositivo. Podemos navegar, hacer una primera sesión desde un ordenador de escritorio. Posteriormente, podemos navegar esa misma web utilizando nuestro portátil. Incluso posteriormente, podemos utilizar un dispositivo móvil. Las tres sesiones las ha realizado un mismo usuario. Y este usuario finalmente tal vez acabe comprando. Es decir, nos pudo descubrir con un dispositivo, nos pudo acabar comprando con otro. Toda esta información en Universal Analytics será complicado de conocer. Más aún teniendo en cuenta que Universal Analytics dependía 100% de cookies y las cookies se asocian a un dispositivo concreto, es decir, cada navegador web tiene una cookie diferente. Para Analytics, un usuario que utilice un ordenador de escritorio y un usuario que utilice un dispositivo móvil realmente son dos usuarios y no existía una forma exacta y concreta de poder unir estas dos realidades, ¿no? Pues bien, Universal Analytics poco a poco fue incluyendo diferentes opciones como User ID, como Google Signals. La diferencia fundamental que existe ahora mismo es que GA4 va a mezclar y va a utilizar todas estas opciones para poder identificar de la manera más precisa a los usuarios. En concreto, fijaros, tenemos el User ID, Google Signals y Device ID. Estas tres opciones que tenéis aquí son las formas en las cuales Analytics va a intentar identificar a los usuarios de nuestra página web. Empezaremos por la parte de User ID. El User ID es un identificativo que nosotros vamos a crear. Solamente es posible crearlo en aquellas páginas web en las que exista un login, es decir, que el usuario se loguee. En el momento que se loguee, nosotros podemos coger el ID interno de este usuario y mandárselo a Analytics. Para ello vamos a necesitar tener acceso a la página web y vamos a necesitar introducir código. El User ID no se mide por defecto de manera automática. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Pero si en vuestra página existe la posibilidad de hacer un login, yo os recomiendo que configuréis este User ID. Tenéis en este canal vídeos donde os explicamos cómo configurar el User ID. En segundo lugar, tenéis Google Signals. El funcionamiento de Google Signals es tal vez similar, pero también muy diferente. También va a intentar identificar a usuarios entre dispositivos. Vas a ver que un mismo usuario está utilizando diferentes navegadores o diferentes dispositivos de acceso a través de su cuenta de Google. Es decir, si el usuario está logueado en la cuenta de Google mientras navega con su ordenador portátil o navega con su dispositivo móvil, sabrá que es el mismo usuario y por tanto será capaz de unificar estas sesiones y saber que pertenecen al mismo usuario. Por último tenemos la parte de Device ID. Esta es la forma más tradicional que existe y más básica que existe de identificar a un usuario a través de las cookies. Es decir,
Analytics, en la primera sesión del usuario dejará una cookie con una información, un device ID, es un número aleatorio que creará y guardará en nuestro equipo. Sin embargo, evidentemente, las cookies tienen una dependencia total del navegador y, por tanto, cada navegador y cada dispositivo va a tener cookies diferentes. Por lo tanto, la forma de identificar a un usuario con un device ID no va a poder ser entre dispositivos. Por último, tenemos el modelado de datos. ¿Esto qué es? No es exactamente una forma de identificar usuarios entre dispositivos, sino que es una forma de identificar a los usuarios que no han aceptado cookies. Para ello, para poder trabajar con este modelado de datos, tenemos que previamente haber integrado nuestro Tag Manager y nuestro CMP con Google Consent Mode. Google Consent Mode es una funcionalidad de Google que nos permite actuar en consecuencia al consentimiento que nos hayan dado. Es decir, si un usuario nos dio consentimiento para inserción de cookies analíticas, nosotros podemos insertarle tags, etiquetas de analítica digital. Si tuvimos permisos para etiquetas o cookies, en este caso, de marketing digital, podremos insertar etiquetas de marketing digital. Si tenemos todo el consentimiento, tanto de marketing como de analítica, podemos insertar cualquier tipo de etiqueta. Si no nos dio ningún consentimiento, no podremos insertar ningún tipo de etiqueta, o lo que podremos hacer es insertar este tipo de etiquetas, pero sin crear cookies. Y aquí es donde también comienza a funcionar Google Consent Mode, en el sentido de que si un usuario no nos dio el consentimiento, nosotros vamos a poder mandar píxeles, estas etiquetas, esta información a las herramientas de analítica y de marketing, pero sin la información del device ID, sin la información que vería en la cookie. Entonces aquí empieza un poco la magia de Google, ¿no? Google será capaz de trabajar con modelos de tal manera que la información que reciba la intentará modelizar para identificar a qué usuario pertenecía. Esto es lo que se llama modelado de datos, ¿no? Y esto es la magia que entraña lo que es la medición sin cookies. Por lo tanto, fijaros en este modelo blended, el más potente, el que viene por defecto. Google Analytics 4 va a intentar aplicar todos estos mecanismos para intentar identificar a nuestros usuarios, tanto el User ID como Google Signals, Device ID y modelado de datos. Además, todo en este orden. Primero, si tiene disponible el User ID, luego accederá a Google Signals, si no, buscará las cookies, dentro de las cookies el Device ID, y por último, si no tiene cookies, intentará aplicar el modelado de datos para identificar a este usuario, ¿no? Esto, como os digo, es muy potente, pero también tiene sus problemas. En primer lugar, tenéis que saber que si activáis Google Signals vais a padecer el umbral de datos. Esto es muy habitual que nos encontremos que a la hora de acceder a ciertos informes, Google Analytics 4 ha aplicado un umbral. Lo veréis con una advertencia de threshold o umbral aplicado, y esto significa que ciertos datos por privacidad no se están mostrando. Además, el modelado de datos puede hacer que los datos tarden mucho en aparecer en los informes. Es decir, el tiempo de procesamiento se puede alargar todavía mucho más. Además, podemos ver que de repente pasan cosas raras en nuestros informes, como que de golpe se vuelcan un montón de datos que antes no existían. Con lo cual, aunque esta es una de las opciones más potentes, también tenemos que entender bien cómo funcionar y cómo puede afectar a nuestros informes. En segundo lugar, tenemos la opción de activar solamente los métodos observados. Estos métodos observados básicamente prescinden del modelado de datos. Sigue aplicando User ID, Google Signals y sigue trabajando con cookies. Pero no va a intentar aplicar un modelado de datos a los hits, a los pings que se reciban anónimos para intentar identificar a los usuarios. Por último, tenemos la forma tradicional, que es básicamente intentar identificar a nuestros usuarios utilizando el dispositivo, es decir, las cookies. Si no hay cookies, no se identificará a los usuarios. Fijaros que esta forma es la más básica, pero también tiene la particularidad de que nunca va a aplicar un threshold, un umbral. Además, tengo una buena noticia para vosotros, porque es que no es necesario que os descantéis para siempre por uno de estos modelos. Es decir, vosotros podéis tener activado por defecto el blended, y en el caso de que queréis acceder a los informes, por ejemplo, sin tener el umbral de datos aplicado, podemos directamente activar el basado en el dispositivo, irnos a los informes, y todo esto se va a aplicar retroactivamente a todos los datos, de tal manera que podremos acceder a la información, en este caso sin umbral de datos. Y posteriormente, si queremos volver al formato blended o el formato observado, pues también podemos hacerlo. Con lo cual, esto es muy interesante, porque esta identidad de los informes se va a aplicar de manera dinámica. Tenéis un vídeo de Asier Baranca en este canal del MIDI Vencerás, donde os explicamos también esto con mucho más detalle.
Bueno, espero que os haya sido útil y que no se os olvide nunca establecer cómo queréis identificar a vuestros usuarios entre dispositivos en Google Analytics 4.